Hola chicos, otra vez nos vemos en esta nueva cápsula y hoy día vamos a ver un conjunto de cápsulas que van a estar muy relacionadas unos con otras. Me estoy refiriendo a lo que era el descubrimiento y nace a América Hispánica y lo que algunos historiadores lo denominan como el encuentro entre dos mundos. Bueno, como siempre, nuestro objetivo de clase es describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores de la corona española, Iglesia Católica, hombres, mujeres protagonistas, entre otros, tipos de pueblos autóctonos que habitaban el Reino de Chile, algunas expediciones y conflictos bélicos y la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. Ustedes ya pudieron observar ciertos elementos en relación con esto mismo, pero vamos a retomar ciertos elementos porque ya, si se pueden percatar, el objetivo de clase es bastante amplio. Entonces lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir trabajando poco a poco. Hoy día vamos a observar un aspecto muy interesante, el cual constituye tanto los primeros elementos del descubrimiento o el encuentro entre dos mundos, pero también vamos a observar ciertos elementos de los pueblos autóctonos que habitaban tanto el Reino de Chile y como antecedente los grandes imperios que existían en América. Bueno, la exploración tanto como la conquista y posterior colonización de las Indias Occidentales o los reinos de ultramar, como se les solía llamar a las Américas, van a constituir una hazaña más sorprendente de la historia universal. Y debemos señalar, o debo señalar, que sí existen ciertos antecedentes previos de estas culturas américo-indias, ¿ya? O del periodo precolombino. Ya podemos ver, por ejemplo, durante el periodo paleolítico indio, poblaciones en América. Ya en el periodo arcaico podemos observar que la megafauna de estos animales gigantescos se van a ir extinguiendo poco a poco y vamos a observar que los seres humanos van a iniciar los aspectos como la alfarería, la agricultura y la domesticación de ciertos animalitos y la pesca dentro del mar. Ya durante el desarrollo temprano vamos a ver las primeras estados americanos, como por ejemplo los olmecas y los chavín. Durante ya el desarrollo medio vamos a ver el desarrollo de la cultura maya y de la cultura tiwanaku, y ya durante el desarrollo tardío el desarrollo de las culturas tanto azteca e inca. El desarrollo de la zona de desarrollo cultural americana va desde lo que nosotros denominamos como Mesoamérica, aunque podría ser un poquito comprendido desde América del Norte, sur de los Estados Unidos, en el este propiamente, y México actual, gran parte de lo que sería la península del Yucatán, Guatemala, ¿cierto? Y también lo que nosotros denominamos como los Andes centrales, y eso abordaría desde Ecuador hasta más o menos Santiago. Incluso lo podríamos extender un poquito más hacia el sur, que sería el Biobío, la región del Biobío, el río del Biobío, hasta por ahí podríamos observar. Bueno, las culturas américo-indias van a ser tres grandes. Eh, una es la cultura maya y la otra es la cultura azteca o la civilización azteca. De la civilización maya sabemos los orígenes de esta cultura que se van a remontar ya durante el periodo temprano,
y que se va a ir convirtiendo en un foco de civilización de las Américas, ya durante lo que va a ser el periodo clásico. De ellas podemos distinguir varias ciudades muy importantes como Tikal y su final destrucción o extinción producto de varios fenómenos, y todavía se sigue investigando en relación con esta misma civilización. En cambio, los aztecas, lo que nosotros denominamos los guerreros del Texcoco, ¿ya? Su mitología es muy interesante, es muy rica, y ellos tuvieron el encuentro con los españoles, ¿cierto? Curiosamente, hace unos días atrás se celebró o se conmemoró la caída de Tenochtitlán, esta maravillosa ciudad que ahora la constituye Ciudad de México. Bueno, en fin, hacia mitad del siglo XIII llegó a la orilla del lago Texcoco, proveniente del norte, un pueblo guerrero y nómade que se instaló en esta zona de este lago y finalmente va a construir la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Bueno, los incas, o el mal llamado imperio inca, sería el imperio del Tihuantinsuyo, que significa el imperio de los 4 puntos cardinales, que rápidamente es el Chinchansuyo, Antinsuyo, Continsuyo y Collasuyo. Y finalmente esta cultura muy interesante que proviene eh, de los Tiahuanaco, o sea, no es propia del Perú, sino que vendría siendo de Bolivia, del lago, eh, de este lago que se encuentra, un lago limitante entre el Perú y Bolivia, el Tiahuanaco, eh, y finalmente van a tomar posesión de los territorios y van a conformar eh, un gran y poderoso imperio, el cual se va a llamar el Tihuantinsuyo, ¿ya? Su gobernante o su rey va a ser este rey denominado el Inca, ¿ya? Y que principalmente descendía del sol, ¿ya? O sea, bueno, dentro de lo que era la narración mítica. Los pueblos indígenas en el actual territorio chileno, bueno, vemos que desde el norte hacia el sur, en temas de desarrollo cultural, va decreciente. Quiere decir que los del norte eran más desarrollados que hacia las zonas del sur, aunque a mí me gusta observar que cada cultura tiene sus propios elementos muy, pero muy interesantes. Ya por ejemplo, en la costa podemos observar las momias de Chinchorro, que estarían en la costa de Arica, ¿cierto? Eh, y comunidades indígenas o comunidades autóctonas los vamos a tener en gran parte de nuestro territorio. Bueno, durante o finales del siglo XV, dos grandes modos de vida se desarrollan en el norte grande. Uno que va a ser de carácter nómade, principalmente con una explotación del mar, o sea, van a sacar cositas del mar, y otros de carácter sedentaria o transhumancia o en vías de sedentarismo o semisedentarios, como sería por ejemplo el pueblo araucano, eh, de carácter agrícola. En este último es posible encontrar dos tradiciones que distinguen pueblos específicos, una tradición en el desierto, por ejemplo los atacameños, los dieguitas, y una tradición altiplánica que da cuenta de una población denominada por grupos andinos altiplánicos, especialmente los reinos aymaras. Cabe señalar que la influencia del imperio del Tihuantinsuyo se hizo notar en los reinos en el reino de Chile.
Y también podemos observar otras, por ejemplo, las bandas canoeras, que son pequeños reductos poblacionales que principalmente navegaban los canales nortinos y deambulaban en medio de estos fríos canales. Se trataban de familias de carácter nómade. Solo cuando un acontecimiento inesperado se producía, eh, se proporcionaba tanto alimento y abundancia, se reunían, pero muy corto el tiempo, principalmente, por ejemplo, para hacer bodas, ¿ya? Y cuando alguien fallecía también se reunían. Los más destacados van a ser los changos, los alacalufes, los yaganes o yaganes, ¿ya? Yamanes o yaganes. Los changos navegantes del norte, bueno, sobre las balsas de cuero de lobo se desplazaban entre Cobijo y Coquimbo. Las familias changas, sus curiosas embarcaciones las fabricaban en 4 cueros de lobos machos ablandados con agua dulce. Es muy interesante cuando uno va al museo en Iquique, puede ver las réplicas de esto. Bueno, en fin. Los changos vivían en las caletas que disponían de los recursos de agua dulce, recolectaban los vegetales que crecían en sus orillas y se cobijaban en rústicas chozas, ya todo esto cubierto de cuero de lobo. Conformaban bandas que no sobrepasaban la docena de familias. Acuérdense que tiene mucho que ver con la recolección de alimentos, porque ellos eran de carácter nómade, ¿ya? Bueno, en realidad necesito continuar, pero porque el tiempo es reducido, la cápsula llega hasta acá, pero en la próxima cápsula vamos a observar más pueblos autóctonos y también vamos a ir avanzando en nuestro objetivo de aprendizaje en relación con este descubrimiento y la llegada propiamente de los españoles, que va a significar finalmente la unión o la mezcla de los diferentes pueblos y que hoy día, hoy por hoy, conforman nuestra propia sociedad. No obstante, vamos a realizar una pequeña investigación para tener luces en relación con lo que voy a hablar, ¿ya? Que son los pueblos autóctonos que habitaban el territorio chileno, y vas simplemente a nombrarlos, cuánto eran. Por ejemplo, yo ya te di una pista: los changos por el norte, los atacameños, los diguitas, eh, y bueno, también vas a buscar un mapita y los vas a identificar. Eso sería. Bueno, chiquillos, que les vaya, chiquillas, chiquillos, chiquilles, que les vaya muy bien. Lo más importante es la salud, así que cuidarse. Nos vemos prontamente.